mujeres. Entonces, ellos describieron que las vacas tenían un virus similar al virus de la viruela que nos infectaba a nosotros, una viruela bovina. Entonces, al momento de estar en contacto con las vacas en el ordeño, las mujeres se contagiaban con viruela bovina y de esta manera generaban protección y ya no cogían la viruela humana. Entonces, a este procedimiento se le llamó vacunación porque proviene de la palabra latina vaca debido a de dónde provenía la inmunidad que obteníamos. Entonces, una vez conociendo un poco de la historia de dónde viene la vacunación, vamos a empezar con aclarar algunos mitos y algunas preguntas sobre las vacunas, sobre la vacunación. Entonces, lo primero es, muchos hemos escuchado actualmente con el tema de la COVID especialmente, que nos dicen las vacunas alteran mi ADN, es decir, mi material genético. Las vacunas han sido creadas para modificarme genéticamente. Las vacunas van a crear en mí un transgénico o las vacunas me van a insertar un microchip. Entonces, para desmentir este mito, lo que tenemos que saber es cómo actúan las vacunas en nuestro organismo. Cuando se inyecta una vacuna de cualquier tipo, que ya vamos a explicar más adelante qué tipos hay, cuando se inocula, se hace la inyección, se inyecta una vacuna en el músculo, este material, cualquier tipo de material, en este caso una proteína, por ejemplo, que está en la vacuna, viene junto con un adyuvante. Este adyuvante está hecho para que las células dendríticas puedan reconocer que es un material extraño y entonces capten a estos antígenos de las vacunas, activan estas células y estas células son las que van a migrar a los ganglios linfáticos para ahí activar de esta manera a las células T y las células T cooperadoras juntamente con las células B van a empezar a producir una respuesta. Ya van a empezar a producir una respuesta frente al antígeno que ha sido reconocido. Estas células B, cuando proliferan, producen dos tipos de células B plasmáticas, que son las que van a luchar en ese momento contra el antígeno para poder eliminarlo, pero también producen células B de memoria. Estas células B de memoria van a recordar cuál fue el antígeno al cual están combatiendo. Y estas células se van a almacenar en nuestro cuerpo. Estas células van a permanecer en nuestro cuerpo y son las células que posteriormente nos van a ayudar a combatir si es que tenemos ya la presencia del agente infeccioso. Entonces ellas van a empezar a actuar cuando ya el agente infeccioso entre en contacto con nuestras células, van a tener la memoria porque ya han reconocido el antígeno y van a poder eliminar de esta manera al virus, a la bacteria o cualquier tipo de patógeno con el que estemos enfrentándonos en ese momento. Por lo tanto, si nosotros conocemos cómo funcionan, en este caso, las vacunas, dentro de nuestras células, dentro de nuestro organismo, nosotros podemos ver que en este proceso, en ningún momento, el antígeno, o la vacuna está formada o construida por ADN o ARN, en algún caso, nunca entra en contacto con el material del núcleo. Aquí no estamos viendo que entre en contacto nunca con el material del núcleo. Por lo tanto, si conocemos cómo funciona, sabemos que es imposible que en el caso de las vacunas de ARN, como ha sido el caso de últimamente la vacuna de la COVID, una de ellas, nunca este ARN va a entrar en contacto con nuestro material genético. Aquí en ningún momento entra en contacto. Por lo tanto, jamás el material de la vacuna, sea cual sea este material, si es un polipéptido o si es material genético como ARN, nunca va a entrar al núcleo. De esta manera podemos comprender que el
el material de la vacuna no se va a unir nunca con nuestro genoma. Tampoco este material se va a integrar en nuestro ADN y por lo tanto tampoco va a producir ningún tipo de transgénico o que nos volvamos mutantes. Otra cosa importante también es el tema de los microchips. También hubo el mito de que si aceptábamos una vacuna, en esa vacuna estaba programada o insertado un microchip para poder localizarnos, ¿no es cierto? Eso hacían ciertos gobiernos y realmente si conocemos cómo funcionan las vacunas, esto no es posible, porque el, el material que se inserta aquí, este antígeno de la vacuna y también el adyuvante, van a ser eliminados de manera total en un corto tiempo por estas células plasmáticas que lo van a combatir. Entonces, todo este material que ha sido inoculado en nosotros, inyectado en nosotros, se va a destruir de manera total. Y con lo que nos vamos a quedar, que va a ser nuestra defensa, es con estas células de memoria. Por lo tanto, tampoco hay la posibilidad de que ingresen un microchip y este se pueda mantener en nuestras células porque sería eliminado por estas células plasmáticas. Bueno, buenos días, chicos. Voy a continuar con más mitos, ¿no?, acerca de las vacunas. Uno de ellos sería, hay muchos, seguimos con este, las vacunas no son necesarias, con buenas medidas de higiene y saneamiento sería suficiente. Bueno, este mito también lo descartamos y lo desechamos por los siguientes motivos. Primero es que está claro que la historia nos muestra, ha habido vacunas antes de la vacuna de SARS-CoV-2. De hecho, la primera vacuna, pues ya han contado un poco la historia, fue a finales del siglo XVIII, pero los primeros programas de vacunación como tal, en el cual se vacunaba masivamente a la población, no se establecieron hasta mediados de la década de los 60, ¿sí?, principios de los 60, mediados de los 60. Ahí es cuando en distintos países se implementaron auténticos programas de vacunación que datos de la Organización Mundial de la Salud en la actualidad consiguen, con los programas de vacunación y los calendarios de vacunación que hay estipulados en los países, se consigue que se salven en torno a 2 o 3 millones de vidas al año, principalmente vidas de niños, vidas infantiles, ¿sí? Entonces, bueno, estos datos quedan patentes si analizamos un gráfico como este, ¿no? Este gráfico muestra la frecuencia de casos o la prevalencia de casos de diferentes enfermedades infecciosas. En este caso son datos del Reino Unido, pero bueno, serían muy similares a muchos otros países que hayan implementado sistemas de vacunación para estas enfermedades, pero podemos ver cómo pues, la prevalencia de la difteria, meningococcus, la polio, la influenza, el sarampión o la tosferina cae en picado justo cuando se implementan los distintos programas de vacunación contra las distintas enfermedades infecciosas, ¿sí? Únicamente podemos ver algunos pequeños repuntes, por ejemplo, en el caso de influenza o en el caso de la tosferina, ¿sí?, se ven aquí dos pequeños repuntes que fueron realmente explicados porque los sistemas de vacunación o los programas de vacunación, mejor dicho, se relajaron en esos años y hubo pequeños rebrotes para estas enfermedades, como también voy a comentar un poquito más adelante, hubo rebrotes para sarampión o la polio en varios países del Reino Unido, Estados Unidos, ¿sí? Entonces, finalmente, es verdad que la higiene y el saneamiento es bueno para contener enfermedades infecciosas, pero no es la solución. O sea, ayuda a que la propagación del patógeno disminuya, pero no va a erradicar la enfermedad. Entonces, la mejor arma que tenemos en la ciencia para combatir eso es la vacuna. Todo eso apoyado con buenas medidas de higiene y de saneamiento, pues mucho mejor, ¿sí? No es que hay que desprestigiar a estos dos factores, pero desde luego no es suficiente con ellos. Otro falso mito que también vamos a descartar es que las enfermedades prevenibles por vacunas están erradicadas en mi país y por lo tanto no habría razón para vacunarse. Bueno, por muy erradicadas que estén en tu país, que nunca sabes hasta qué punto están erradicadas, ustedes saben que vivimos en un mundo globalizado. Un paciente que vive
la China al día siguiente puede estar en Nueva York. Quizá en Nueva York está radicada esa enfermedad, pero en la China no. Si tú no te vacunas y te cruzas por la calle con esa persona que tiene la enfermedad, es así de sencillo, te puedes contagiar, ¿no? Entonces, no es una razón esa de peso, porque se ha visto efectivamente que en cuanto se relajan los programas de vacunación, ocurren rebrotes por el mundo globalizado en el que estamos, ¿no? Antes de hablar de los rebrotes también de sarampión y la polio, para comprender por qué esos rebrotes, es bueno que sepamos, que creo que todo el mundo más o menos tiene claro, cómo funciona un poco la inmunidad colectiva que se adquiere con las vacunas, ¿no? Este gráfico lo plasma bastante bien. En azul podemos ver individuos susceptibles de ser infectados por cualquier enfermedad. En rojo vemos individuos de una población que están infectados por la enfermedad, y en amarillo, o color carne, color naranja, veríamos individuos que están vacunados. Entonces se pueden plantear distintos escenarios. Una situación en la que surge una enfermedad vírica, como ha surgido la COVID-19, ha surgido, se ha trasladado desde un vector, desde un hospedador mamífero. El caso es que empieza a haber un solo caso, ese solo caso pues se puede transmitir a toda la población, ¿no? Un poco lo que hemos visto. Si la población no tiene vacunas, toda la población no tiene respuesta inmune frente a una enfermedad nueva, no tiene respuesta de memoria, entonces bueno, es susceptible de adquirir la enfermedad. Otro escenario en el que nos podemos ir incursando conforme la pandemia avanzó, incluso en SARS-CoV-2, es que empieza a haber vacunas. Entonces, en medio de una población susceptible, que son los individuos azules, empezamos a encontrar individuos vacunados. ¿Con que hay unos poquitos vacunados estamos tranquilos? No, el escenario, si estamos por debajo de la denominada inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, no va a ser suficiente para parar el avance de la infección. Por mucho que haya individuos vacunados, si estamos por debajo de ese threshold, de ese valor de corte, la enfermedad puede seguir propagándose, porque tenemos un sujeto que está infectado, que bien, al que está vacunado no le va a poder transmitir la enfermedad, pero hay tantos sujetos sin estar vacunados que finalmente se puede infectar a otro sujeto, que a la fin puede infectar a un tercer sujeto, y así la cascada es muy difícil frenarla, ¿no? Ese porcentaje de inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño es variable, ¿sí? Dependiendo del virus. ¿Y por qué depende? Bueno, del virus o del patógeno, también podemos hablar de bacterias, ¿no? Cada patógeno tiene una capacidad de transmisión que es distinta. Cuanto mayor es la capacidad de transmisión del patógeno, se considera que el porcentaje de la población que debe estar inmunizada para adquirir la inmunidad colectiva debe ser mayor. En SARS-CoV-2 es un porcentaje bastante dramático, ¿no? Hay diferentes cálculos, hay diferentes estudios de diferentes científicos que aplican valores estadísticos para hacer una estima, pero bueno, el valor que más se escucha para la COVID-19 es el 70% de la población debe estar vacunada para adquirir esa inmunidad colectiva, ¿no? Bueno, pues no es el peor patógeno al que nos hemos enfrentado en términos de porcentajes de vacunación para adquirir la inmunidad colectiva o de rebaño, porque si hablamos, por ejemplo, del sarampión, se calcula que ese porcentaje debe ser del 95%, todavía es más transmisible, ¿no? El caso es que como tú encuentres en un escenario de vacunación por debajo al valor de corte de la inmunidad colectiva, no puedes frenar la propagación, ¿sí? Solo cuando te encuentras por encima o en el nivel del porcentaje calculado para adquirir esa inmunidad colectiva es cuando realmente la transmisión se bloquea, porque la mayor parte de los individuos están vacunados, entonces, bueno, aunque haya un sujeto enfermo, poco a poco la transmisión se va bloqueando gracias a los individuos vacunados, ¿no? Entonces, es muy importante no solo tener vacunas, sino que la velocidad de inmunización sea adecuada, porque esta es otra problemática que estamos viendo. Hay vacunas, pero en muchos países está habiendo una vacunación muy desigual y, bajo mi óptica, muy mal manejada, ¿no? No ha habido unos criterios globales, sino que, bueno, los países más desarrollados han hecho con las vacunas, otros no tienen, y cuando las tienen, las suministran mal, a dedo, ¿no? Y con bastante corrupción. El caso es que si la velocidad de inmunización no es adecuada, ¿qué empieza a pasar? Nosotros vamos aplicando una presión selectiva al patógeno y estamos seleccionando aquellas versiones del patógeno que son resistentes a la vacuna. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Con la variante inglesa, la variante sudafricana, que dicen que hay vacunas que ya no son tan efectivas, otras que sí, pero bueno, se pueden adaptar rápido. El caso es que cuanto más tardemos en vacunar a la población, más opciones le estamos dando al patógeno de encontrar una forma de escapar a la vacuna diseñada, ¿no? Entonces, bueno, es importante que se haga
una estrategia de vacunación y una velocidad de vacunación pues, lo más óptimas, que bueno, es complicado porque 7.000 millones de personas quieren la vacuna y es difícil en caso de SARS-CoV-2 de abastecer esa necesidad, pero ese es un poco el escenario, ¿no? También en cuanto a esto de que las vacunas deben de suministrarse en una constancia específica, como he hablado antes, con un programa de vacunación que se mantenga, eso es muy importante. Hay gente que era escéptica y dice, bueno, enfermedad ya erradicada, ¿para qué seguir con las vacunas? Bueno, fíjense en estos datos del Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Habla de los reportes de sarampión, ¿sí? De measles, sarampión en inglés. Habla en 2019, hubo un repunte a 1.282 casos, repartidos en 31 estados de Estados Unidos, ¿sí? De USA. En 2020 ya se consiguió controlar a 13, en 2021 no hay reportes hasta ahora. Bueno, pues este dato de 1.282, que también sale en este gráfico, fue el dato de casos más alto detectado para sarampión en Estados Unidos desde el 1992. ¿Y a qué fue debido eso? Pues precisamente a que el número de gente o de colectivos escépticos a las vacunas, esos colectivos antivacunas, creció. Veía más las contras de las vacunas que los pros, por posiblemente mala información, y bueno, pues no se vacunaron. Entonces, pues empezaron a haber rebrotes de sarampión. O sea, en cuanto bajan medidas, lo hemos visto con muchas enfermedades, con influenza, tosferina, sarampión, la polio, ¿sí? Cuando se baja la vacunación, hay rebrotes. Eso es así, no se erradica la enfermedad, la vacunación tiene que mantenerse en el tiempo. De esa manera, la medida que se planteó, pues por ejemplo, tan drástica en Nueva York como decretar una vacunación obligatoria contra el sarampión. Bueno, pues eso consiguió en Estados Unidos que de 1.282 casos en un año pasen a 13 en 2020 y en 2021 no haya casos hasta la fecha, ¿no? Bueno, pues al final lo de vacunarse entiendo que es una libertad, pero también es una responsabilidad social, ¿no? Porque, bueno, nos estamos protegiendo a nosotros, pero estamos protegiendo a toda la sociedad con la que convivimos, ¿sí? Bueno, otro mito, las vacunas son tóxicas y las vacunas nos enferman. Esto es falso y para comprenderlo pues tenemos que analizar la naturaleza de las vacunas, los distintos tipos de vacunas que existen. La probabilidad de que una vacuna cause un efecto tóxico que lleva a la mortalidad de un paciente o un sujeto es la misma de que te caigan 1 o 2 rayos en un día. Es altamente improbable. Y esto se explica, pues, como les digo, por la naturaleza de la propia vacuna. Las vacunas las podemos clasificar en 2 grandes ramales, vacunas vivas o vacunas no vivas, ¿sí? Las vacunas vivas son precisamente las primeras vacunas que se desarrollaron, pues eso, a finales del siglo XVIII, 1798, y consisten en patógenos vivos con capacidad replicativa, pero atenuados, ¿sí? De manera que están atenuados y nos generan una fuerte respuesta inmune, pero no nos causan la enfermedad, no nos enferman, ¿sí? Ese sería el primer grupo. Vacunas vivas atenuadas, se pueden atenuar con distintos métodos, radiación ultravioleta, calor, bueno, hay distintas maneras de atenuar, ¿sí?, a esos patógenos. Luego está el segundo grupo, que es al que pertenecen todos los demás subtipos que vemos aquí, que son los de vacunas no vivas, ¿sí? En estas vacunas no vivas encontramos, como les digo, un amplio repertorio. Está desde organismos patógenos o no patógenos, como son los virus, que están totalmente disgregados, disruptados o muertos, ¿sí? Y eso se inocula y genera una respuesta. Pues bueno, así es la estrategia que se siguió para vacunas como la influenza, la polio, la encefalitis japonesa a finales del siglo XIX. Otro grupo de vacunas pertenecientes a las vacunas no vivas son las toxinas. Se pueden vacunar con toxinas, empleando toxinas del propio patógeno, pero claro, uno dice, ¿cómo vas a vacunar con toxinas si no vas a tener un efecto tóxico? Bueno, pues se vacuna con toxinas porque esas toxinas son previamente inactivadas, por ejemplo, con el uso de formaldehído, ¿sí? Pues esa estrategia se ha utilizado en las vacunas de difteria y de tétanos. Han aislado toxinas de cada uno de estos patógenos y se han inoculado previamente no atenuadas, sino inactivas directamente estas toxinas, ¿sí? Otra estrategia puede ser el inocular polipéptidos recombinantes sintetizados que correspondan a fragmentos antigénicos del patógeno, los cuales van a permitir generar una respuesta. Claro, lógicamente eso tampoco nos infecta. Son proteínas del patógeno, pero ni mucho menos con esas proteínas se puede establecer una infección, ni mucho menos una enfermedad.
Dos formas más, dos estrategias más serían virus-like particles, que significa virus sin material genético, es decir, solo la cobertura y la estructura proteica de los virus se recrea en el laboratorio, pero no tienen material genético, están vacíos. ¿Sí? Bien, con eso se inocula, lógicamente tampoco tiene nada que replicar esa partícula vírica o similar a virus en este caso, pero genera una respuesta inmune. Bien, pues esa fue la estrategia empleada en papilomavirus. También ahí se puede hacer vacunas con cuerpos membranosos que presenten antígenos en la superficie contra el patógeno, incluso vacunas con polisacáridos. ¿Sí? Diferentes patógenos pueden presentar sobre su membrana glicoproteínas con una cobertura glucosídica. Pues tú puedes hacer vacunas contra esa cobertura glicosídica con polisacáridos y eso es reconocido, ¿sí? Y permite generar una respuesta inmune. Se pueden hacer vacunas con vectores virales, como es el caso de la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca utiliza un adenovirus de chimpancé, el cual se vacía parte de su material genético, se introduce una pequeña parte del material genético del patógeno que tú quieras combatir y con eso se inocula. Lógicamente estos adenovirus no son replicativos, pero permiten expresar el gen del patógeno contra el que tú quieres inmunizar y generar una respuesta inmune porque la proteína de ese patógeno está presente como antígeno. Luego están las vacunas más modernas, que son la primera vez que se aplican el año pasado, en 2020, son las vacunas basadas en ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN. Bueno, pues Pfizer y Moderna se basaron en vacunas de ARN envueltas en una cobertura lipídica que les proteja, que son captadas por células hospedadoras que permiten expresar también de igual forma el antígeno proteico, porque el ARN pues, se traduce a proteína. Pero esto tampoco se replica y, como ha dicho la doctora García, tampoco se integra en el ADN de la célula hospedadora, por lo tanto eso acaba desapareciendo. No es un transgénico, no te está cambiando ni tu ADN ni tu manera de ser. ¿Sí? Luego hay vectores bacterianos que funcionan de forma similar a los vectores virales. Y por último se pueden hacer vacunas con células presentadoras de antígeno. Es un tipo de célula de nuestro sistema inmune, pero bueno, se diseña para que presente el antígeno que tú quieras o que sea correspondiente al patógeno que tú quieras combatir. Estas vacunas todavía están en fase experimental, no hay vacunas aprobadas que sigan estas estrategias, ¿no? Otro mito. Estamos vacunando demasiado y demasiado pronto a nuestros hijos. Bueno, mito que también vamos a desmentir, falso. Es cierto que, bueno, un bebé, cuando está en etapa de gestación, está en el vientre materno, pues ahí, si todo va bien en el embarazo, no hay infecciones víricas, no hay infecciones bacterianas, el embrión, el feto, está creciendo y desarrollándose en una burbuja aséptica, ¿no? Por poco. Entonces, cuando el bebé nace, ¿sí? Tiene que de golpe enfrentarse a la cruda realidad de estar expuesto a millones de patógenos o de bacterias y virus que también, bueno, hay bacterias que no son patógenas, ¿sí? El caso es que el sistema inmune de ese bebé, de golpe, se encuentra expuesto, pues eso, a millones de organismos que ponen a prueba y suponen un desafío para su sistema inmune, ¿sí? Sin embargo, al bebé no le pasa nada en el 99% de los casos o más, porque pues, los bebés tienen, igual que cualquier ser humano, un sistema inmune compuesto por billones de copias de distintas células del sistema inmune, desde pues, células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, etcétera, que permiten poner a raya a todos estos organismos que les rodean. Entonces, el hecho de suministrar una vacuna frente a llegar al mundo y tener que exponerte a todos estos organismos que te rodean, no es nada. Es como una vacuna, es como una gota en el océano. No es nada respecto a lo que ya le supone al propio bebé nacer, ¿sí? Entonces, no es que es demasiado pronto. La mayor parte de las vacunas, en los calendarios de vacunación, se inoculan en los 2 primeros años de vida, muchas veces, ¿no? Aunque luego se sigue vacunando, pero cuanto antes es mejor porque prevenimos más enfermedades, ¿sí? En este mismo sentido, de si estamos vacunando demasiado pronto o demasiado a nuestros hijos, se ha visto un hallazgo interesante, ¿sí? Concretamente con las vacunas contra el sarampión o contra Mycobacterium, la famosa vacuna BCG. Se ha visto que cuando se vacuna en edades tempranas a los niños, el beneficio que se obtiene es más allá de evitar la infección por el propio sarampión o el propio Mycobacterium, sino que también lo que se consigue es evitar la entrada o la infección por otros organismos patógenos que no están relacionados con la vacuna.
¿Sí? Con esto que estamos, o qué sugiere este hallazgo, pues, sugiere que este aumento de protección contra patógenos no relacionados que disminuye la mortalidad infantil, realmente lo que está permitiendo es una especie de entrenamiento y de fortalecimiento de un sistema inmune inmaduro. ¿Sí? Que, de hecho, este fortalecimiento se atribuye a diversos cambios epigenéticos en las células del sistema inmune. Entonces, ese sistema inmune crece mejor con el individuo cuando ese individuo, ese niño, ha sido sometido a vacunaciones en edades tempranas. ¿Sí? Entonces, nada que ver con que estamos vacunando demasiado pronto a los bebés. Otro mito, falso mito, vacunar a mi hijo con más de una vacuna al mismo tiempo puede aumentar el riesgo de sufrir daños por efectos secundarios o incluso puede provocar un colapso del sistema inmune. Falso mito también, ya saben que hay algunas vacunas que se suministran en una sola dosis, 3 vacunas en una sola dosis, por ejemplo la vacuna del sarampión, la rubeola y las paperas o la vacuna de la difteria, la DTT, la famosa DTT, ¿sí? Son vacunas que tienen, bueno, 3 vacunas contra 3 patógenos distintos en una sola dosis. Bueno, pues como les he dicho, un niño, un bebé de edad temprana está más que listo, su sistema inmune no colapsa, de hecho se refuerza, no colapsa tampoco por suministrar 3 vacunas en una sola, más bien hay varias ventajas en suministrar 3 vacunas en una sola dosis. Son las siguientes. Primero, que no hay evidencias de efecto negativo, como les he comentado. Segundo, que estar expuestos a un simple resfriado o a la comida, ¿sí? Un bebé que está comiendo, está su sistema inmune expuesto a un mayor reto que no a una simple vacuna de 3 dosis distintas, ¿sí? Pues, la simple vida de un bebé es un mayor reto a nivel inmunológico que no suministrar una triple vacuna. Luego, más ventajas respecto a esto es que ahorramos tiempo y dinero, como estas vacunas triples. Otra ventaja es que son menos pinchazos para los bebés, lo cual pues, creo que se agradece. Y por último, el hecho de vacunar en una sola dosis 3 vacunas a la vez, pues reduce el incumplimiento del programa de vacunación, porque a veces pues, la gente va una vez y no va para las otras 2 vacunas. Bueno, eso da lugar a distintos problemas, ¿no? Ahora ya más que falsos mitos, unas 3 cuestiones que podríamos plantearnos es, ¿debo vacunar a mi hijo si está enfermo? Bien, si está enfermo con un resfriado menor, si está consumiendo antibióticos o tiene alguna enfermedad o trastorno neurológico como síndrome de Down o autismo, no hay problema en vacunar al niño. De hecho, ni mucho menos es que las vacunas generan algún tipo de trastorno neurológico, ¿sí? Otra cosa es que, bueno, el niño esté ya en una enfermedad pues, con una fiebre muy alta o acabe de recibir una transfusión sanguínea, tenga cáncer o inmunodeficiencia, bueno, ahí hay que parar y contemplar el escenario con el médico, el pediatra, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, hablando de un paciente con inmunodeficiencia, posiblemente es mucho mejor vacunar con los tipos de vacunas no vivas que les he comentado, ¿sí? No vacunar con la vacuna viva, sino puede haber alternativas de vacunas no vivas, que son fragmentos de ARN, ADN, proteínas, cualquiera de los que les he comentado, podría ser una solución para un paciente inmunodeficiente, ¿sí? Para que pueda recibir su vacuna. Entonces, bueno, no es que no haya que vacunar, pero por lo menos hay que plantearse ese escenario, ¿no? Más preguntas. ¿Qué ocurre en bebés prematuros de bajo peso o con ictericia? ¿Un bebé prematuro se puede vacunar? Sí, siempre y cuando no sea excesivamente prematuro y el peso no sea excesivamente bajo. En el caso de que sea pues, un bebé pues, muy prematuro, pues igualmente pues, hay que consultar con el pediatra a partir de qué momento podemos vacunar, igual hay que postergar un poquito. ¿Sí? El modo de alimentación, ya sea pues, lactancia materna o lactancia mediante biberones, no influye, en cualquiera de los 2 escenarios también es posible vacunar. Y los bebés con ictericia igual, no tienen ningún problema para vacunarse. ¿Sí? No es un impedimento ni mucho menos. Otra consulta. ¿Qué ocurre con bebés que tienen asma, eczemas o alergias al huevo, por ejemplo? Bien, los bebés que tienen algún tipo de asma no tienen ningún problema para vacunarse, los bebés que tienen eczemas tampoco, y los bebés que tienen alergias al huevo puede existir algún problema porque algunas vacunas se desarrollan o se prueban sobre cultivos celulares de células embrionarias de pollo. Va por ahí un poco el tema de la alergia con el huevo. Sin embargo, la mayor parte de las vacunas no generan ningún problema en personas que sean o bebés que sean alérgicos al huevo, pero no tengan una alergia extrema.
En casos extremos en los cuales pueda darse incluso una anafilaxia, la reacción alérgica al huevo, sí no se recomendaría vacunas, por ejemplo, como la de la influenza o la fiebre amarilla. Esas serían de recomendadas. Pero bueno, esos serían casos muy particulares, ¿no? Y por último, comentar en mi caso, pues que ni mucho menos las vacunas van a generar alergias o autoinmunidad. Si una vacuna no altera la manera de funcionar del sistema inmune, como les he dicho, más bien lo fortalece, ¿sí? Entonces, falso mito también que pueda desarrollarse alergias a causa de la propia vacunación. Vamos a seguir con los mitos. Otro mito es, los padres de familia dicen, no es necesario que le ponga una segunda dosis de una vacuna a mi hijo porque ya le puse la primera y por lo tanto tiene que estar protegido. Para responder esto, tenemos que saber que la respuesta inmune que se genera después de una vacuna tiene que ver mucho si la protección va a durar toda la vida o qué tiempo dura la protección, dependiendo del periodo, de la longitud del periodo de incubación del patógeno. Cuando los periodos de incubación de los patógenos son, se puede decir un poco largos, de 3 a 4 días, por ejemplo, nosotros sabemos que esa vacuna que nos hemos puesto en una primera instancia puede hacer una respuesta secundaria inmune y puede combatir a ese patógeno. Sin embargo, cuando hay patógenos que tienen un corto periodo de incubación en nuestro cuerpo, como por ejemplo la influenza, es necesario que existan segundas dosis o terceras dosis o cuartas dosis de la vacunación porque nuestro sistema inmune no va a estar preparado para combatir de manera eficiente y en el corto periodo de tiempo de incubación del patógeno. Y también hay el caso de vacunas en las cuales el tiempo de protección que se genera es un tiempo de protección largo y por lo tanto esa vacuna se necesita aplicar en una sola dosis, no hay más dosis, una sola dosis, y esa protección va a durar a lo largo de la vida del individuo, como por ejemplo la fiebre amarilla. Entonces, depende del tipo de patógeno al que nos estamos enfrentando para decir si es necesario o no una segunda, tercera, cuarta dosis o una dosis única. Es por eso que todos los programas de vacunación tienen establecidos exactamente el número de dosis y el tiempo al cual se tiene que poner esta dosis. Entonces, esto de aquí es importante considerar dependiendo del tiempo de incubación del patógeno. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué sucede si mi hijo se ha sometido recientemente o debe someterse a una cirugía? Es igual que si mi hijo está enfermo. La respuesta va a ser la misma. Realmente someterse a una cirugía no es una razón para postergar la vacunación y una vacuna reciente tampoco es una razón para postergar la cirugía. Recordemos que las vacunas generalmente lo que causan son síntomas secundarios que son pequeños. Un poco de fiebre en los niños que es controlable, un poco de dolor en la zona del pinchazo, un poco de inflamación en algunos casos, pero ni siquiera en todos. Entonces, no es una razón para dejar de operar o dejar de vacunarse en este caso. También dice, ¿qué pasa si mi hijo ya ha tenido una enfermedad que se puede prevenir con las vacunas? Necesito vacunarle, por ejemplo, mi hijo ya ha tenido sarampión. ¿Necesito vacunarle contra el sarampión? La respuesta, la evidencia científica dice que sí, que es importante vacunar a los niños. ¿Por qué? Porque realmente la inmunidad que se puede generar no puede durar toda la vida, ¿no es cierto? Entonces depende también del tipo de inmunidad que se haya obtenido, el tipo de mutaciones que tenga el virus en el tiempo, desde que tuvo la enfermedad hasta cuando hemos vacunado. Entonces, lo recomendable es sí se tiene que vacunar aunque haya pasado.
Los niños que son menores de 2 años no obtienen suficiente inmunidad natural después de una enfermedad por Haemophilus influenza o también una enfermedad meningocócica o neumocócica. Por lo tanto, sí es importante que aunque la hayan pasado, necesiten seguir con los programas de vacunación y vacunarse. También nos dicen, ¿se puede vacunar a mi hijo mientras esté en contacto cercano con una persona que esté embarazada? Hay gente que tiene miedo de vacunar a los niños porque los niños piensan que los niños se enferman, ¿no es cierto?, al obtener la vacuna y pueden contagiar de esa enfermedad a una mujer que esté embarazada. Esto no es así. De hecho, lo recomendable es, si tú tienes un niño que esté en contacto con una persona embarazada, ese niño tiene que cumplir con el programa de vacunación porque inmunizar al niño va a proteger a la madre a la exposición de una enfermedad, por ejemplo, la rubiola. Entonces, es importante vacunar a los niños cuando están en contacto con mujeres embarazadas porque pueden ser transmisores, si no se vacunan, de esa enfermedad a la madre, causando daños en el feto. También nos dicen, algunos niños también necesitan otras vacunas. Entonces, yo no quiero vacunarle a mi niño de todo lo que necesite. Es verdad, los programas de vacunación no son iguales en todos los países. Entonces, si vamos a viajar, tenemos que tener en cuenta al país en donde vamos a viajar, a la región en donde vamos a viajar, para someter a los niños a las vacunas que sean pertinentes en esa región. Por ejemplo, en España no se vacuna de fiebre amarilla. Sin embargo, cuando viajan acá, las personas de cualquier edad tienen que vacunarse para la fiebre amarilla, ¿ya? Entonces, es importante que si viajamos, sepamos a dónde viajamos, el programa de vacunación y nos pongamos esas vacunas. Además, como ya nos explicaron antes, niños con enfermedades que los hacen vulnerables a infecciones, sí necesitan tener o necesitan que su pediatra les diga cuál va a ser su programa de vacunación, viendo, como nos explicaron, si es que tiene alguna alergia, qué vacunas son recomendadas, si vacunas atenuadas, vacunas con virus, o sea, vacunas vivas o vacunas atenuadas, entonces es importante. Pero también tienen que ser inmunizados los niños que tengan enfermedades que los hagan vulnerables a todas las infecciones. También nos dice un mito, es mejor vacunar a mi niño cuando sea grande. Muchas madres no vacunan a los niños por el miedo que tienen a la reacción del niño en el pinchazo o por la fiebre que le va a dar al niño, y realmente esto realmente no tiene un fundamento. Primero, porque no hay ninguna evidencia que revele que retrasar la vacunación tiene algún efecto en el niño. No mejora la capacidad cognitiva de los niños, se han hecho varios estudios y no tiene ningún efecto que diga, bueno, es beneficioso vacunarlos a mayor edad. Sino, como os decía el doctor Seco, lo que sucede es que mientras más te demores en vacunarlo, el niño está más propenso a cualquier tipo de enfermedades. Entonces, lo único que hacemos al extender el periodo en el cual le vamos a vacunar es aumentar el riesgo, a que el niño sufra una enfermedad que puede ser controlada con la vacunación. Otro mito que creo que es uno de los más fuertes, es que las vacunas causan autismo. Realmente este mito tuvo o ganó mucha fuerza debido a que en 1998 Andrew Wakefield publicó en la revista The Lancet un artículo en el que relacionaba la vacuna, específicamente la vacuna de las paperas y la rubiola y el sarampión, esta vacuna, la relacionaba con tener autismo. Entonces, esto fue rechazado por toda la sociedad científica y posteriormente se hicieron muchos
muchas investigaciones para ver si es que esto tenía algún fundamento científico. Realmente hasta ahora no hay ningún fundamento científico que nos diga que una vacuna pueda causar autismo. De hecho, existen varias publicaciones, una de ellas muy famosa, en 2015 publicado en la revista PNAS, en la cual se publicó una investigación que fue cofinanciada por un grupo antivacunas para que revele que el autismo estaba asociado a las vacunas, en el cual ellos publican que realizando el análisis con miles, perdón, de niños, realizando análisis estadístico con miles de niños que fueron vacunados y que no fueron vacunados, la incidencia del autismo es la misma en los dos grupos, por lo tanto no hay una relación con la vacuna. Entonces, hay muchas publicaciones que ya descartan a las vacunas que tengan un papel en la neuropatología de todos los trastornos del espectro autista. Entonces, no hay ninguna evidencia que afirme esto con el autismo. Bueno, continuando con lo que la doctora García mencionaba, el autismo dentro de estos artículos que tratan de desprestigiar a las vacunas se refería a los contenidos de mercurio que presentaban en las vacunas. Decían pues que entonces que el contenido de mercurio específicamente llamado tiomersal, que es un compuesto de etilmercurio, estaba asociado entonces a la relación con que los niños vacunados desarrollen autismo. Primero, ¿para qué se usa el mercurio en una vacuna? El mercurio se usa porque es un preservante. ¿Qué es lo que hace el mercurio? ¿Por qué se usa en las vacunas? Porque primero las vacunas, por ejemplo, cuando recién empezaron a desarrollarse, se utilizaban, por ejemplo, para la influenza, un vial que tenga múltiples dosis, al menos 10 dosis para poder vacunar. ¿Por qué se hace que un vial contenga múltiples dosis en lugar de hacer frascos con una sola dosis cada uno? Primero, porque es más fácil poder almacenar, ocupa menos espacio, un frasco que tenga múltiples dosis. Segundo, porque es nos ahorramos dinero, por así decirlo, y también producimos menor cantidad de desechos si es que produjéramos cada uno de los viales. Esto de tener un solo vial, aparte de que reduce el espacio, es más fácil su transporte, es más fácil su almacenamiento y es menos costoso en producción. ¿Qué es lo que hace el mercurio? Se colocan pequeñas cantidades de mercurio para que se evite el crecimiento bacteriano, por ejemplo, dentro de ese vial. ¿Qué es lo que se hace? Se toma un frasco, se toma el volumen correspondiente para la inoculación a un paciente y se lo coloca. Si es que no existiera el mercurio en estos viales, ¿qué es lo que podría pasar? Pues que se produzca un crecimiento bacteriano y el momento en el que nosotros ingresamos con la aguja al paciente con una solución que contiene bacterias, pues lo que puede provocar es un absceso o una infección bacteriana en ese paciente. Entonces, para ello es que se usa el mercurio. ¿Qué es lo que ocurrió con este mercurio? Que hubo tanto, el movimiento empezó a decir tantas cosas sobre el mercurio que pueden entonces causar problemas al cerebro, problemas a los pulmones, etcétera, porque eso es lo que hace el mercurio en altas dosis. Y pues entonces la American Academy of Pediatrics y el Servicio de Salud Pública en Estados Unidos dijeron que por precaución, más o menos en el año 1999 al 2001, pues que en Estados Unidos se retire el mercurio de las formulaciones de las vacunas. ¿Qué es lo que hizo esto? De que por precaución, para hacer vacunas seguras, más seguras, pues lo que hizo fue incrementar que las personas que son de movimiento antivacunas digan, lo están quitando porque en realidad tenía entonces un efecto en el cerebro y es verdad que generaba entonces autismo. Cuando en realidad no existe un fundamento científico que pruebe que el mercurio sea causante de ninguna enfermedad neurológica ni neuropática. Y pues que después se han realizado estudios probando la cantidad de mercurio que se tiene en las vacunas y la cantidad y los efectos que esto podría tener, y se ha probado que es seguro la cantidad de mercurio que se tiene.
¿Cuál era el miedo que tenían las personas pues, con el mercurio? No solamente el hecho de que están colocando una vacuna que tiene mercurio, sino que a medida que pase el tiempo, voy colocando más vacunas a mi niño que siguen teniendo más mercurio y ese mercurio se va acumulando en el cuerpo. Pues se ha demostrado que la cantidad de mercurio que podría llegar a tener el niño durante todo un plan de vacunación es inofensivo para ese niño y no desarrolla ningún efecto maligno. De hecho, nosotros podemos obtener el mercurio principalmente en el pescado y obtenemos grandes cantidades de mercurio en los atunes, en todos los productos que consumimos del mar. Entonces, el Thiomersal no se puede retirar del mercado porque eso haría que los planes de vacunación sean mucho más costosos y sean más difíciles de acceder en países en vías de desarrollo. El Thiomersal, por ejemplo, se encuentra en vacunas como la DTP, hepatitis B, rabia, entre muchas otras, y no se encuentra en las vacunas que son vivas, porque pues, el Thiomersal haría que las vacunas vivas se mueran el momento en el que las colocamos en contacto con mercurio. No tendría un efecto deseado en nuestro cuerpo. Entonces, el mercurio tuvo esta controversia como tal en Estados Unidos. Se ha probado por estudios científicos que no tiene relación con el autismo ni ningún daño y pues es necesario que se siga usando para poder preservar y seguir generando viales con multidosis. ¿Existen algunos otros preservantes? Sí existen. Existen, por ejemplo, el fenol y 2-fenoxietanol. ¿Qué es lo que pasa con estos? Que si nosotros pensamos en reformular dosis de vacunas para poder administrarlas a la población, necesitamos nuevamente hacer ensayos clínicos. Ensayos clínicos que cumplan con fase 1, fase 2, fase 3, probando entonces que esta parte que está muerta o que una parte de ese patógeno con el fenol o el fenoxietanol es segura para el paciente al que yo voy a administrar. Nuevamente eso es costoso, implica muchísimo tiempo y reduciría nuevamente la efectividad de poder llegar a países en vías de desarrollo o en general a toda la población con vacunas. Nos dicen también que las vacunas tienen aluminio y que pues el aluminio también es peligroso y que por eso no debemos vacunarnos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el aluminio de hecho es un adyuvante. Como mencionó la doctora García, lo que hace entonces en las vacunas es que se incremente la respuesta inmunológica. Nosotros todavía, bueno, la ciencia no tiene todavía bien elucidado cómo es que el aluminio puede potenciar esa respuesta inmunológica. Sigue todavía un poco incierto cómo es que lo hace. La doctora García lo explicó mediante las células dendríticas. Otra cosa es que se pueda mandar una señal para que mediante el inflamasoma se produzcan entonces una secreción mayor de interleucinas y pues no se sabe todavía bien cuál es el efecto que tiene el aluminio, pero sí se sabe que potencia la respuesta inmunológica en nuestro cuerpo. ¿Cuánto tiene una dosis de una vacuna de aluminio? Alrededor de 0.125 miligramos. Pero entonces dicen, uy, el aluminio es malísimo y entonces no le voy a poner aluminio porque es tóxico para mi niño. Pero en realidad, si nosotros hablamos de un niño de 6 meses, en una vacuna, mediante su plan de vacunación, ha podido tener hasta 4 miligramos por las dosis de vacunas que se ha tenido ingresado a su cuerpo de aluminio. Pero ese mismo niño ha podido consumir 10 miligramos de aluminio mediante la lactancia materna. Si es que ese niño usa fórmula, ha podido ingerir 40 miligramos por fórmula normal en esos mismos 6 meses. Y si es que ese niño es alimentado con fórmulas a base de soya, puede llegar a tener hasta una ingesta de 120 miligramos de aluminio en ese mismo tiempo. Entonces, vemos en realidad
que la cantidad de aluminio que se ingiere por las vacunas es muchísimo menor a la cantidad de aluminio que pueden ingerir por una alimentación convencional. Entonces, nuevamente, descartado el mito de que porque tiene gran cantidad de aluminio no le voy a poner la vacuna a mi niño, pues el aluminio es mucho menor que lo que podemos ingerir normalmente. Nos dicen, bueno, pues las vacunas contienen antibióticos y entonces son peligrosas. Las vacunas sí pueden tener trazas de antibióticos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando nosotros de que estamos queriendo cultivar algo y no queremos que se nos contamine ni con bacterias ni con hongos del exterior, pues vamos a tener que poner algún tipo de antibiótico para evitar que la contaminación externa esté sobre mi solución, que debe ser estéril. Esto se da durante el procesamiento de la vacuna. Pese a que después cumple varios procesos para purificarla, puede contener trazas de antibióticos. De igual manera, los antibióticos que se usan no son los convencionales, no se usa, por ejemplo, penicilina. Se usan otro tipo de antibióticos como neomicina, polimixina B. Sin embargo, sí se debe tener precaución en caso de que un niño tenga alergia a este tipo de antibióticos. En caso de que un niño tenga alergia a este tipo de antibióticos, pues deberá consultar con su pediatra y verificar si es que existe otra opción en la cual pueda colocarle la vacuna. Nos dicen también, bueno, pues contienen gelatina. Este es un poco un caso especial porque también no solamente cae en la parte de las alergias, sino también recae en la parte religiosa. ¿Para qué se usa la gelatina? Pues como nosotros observamos, una solución, un compuesto, una dosis de vacuna puede tener primero el antígeno, el adyuvante, preservantes, estabilizantes, surfactantes, diluyentes, etc. Y los residuos traza, por ejemplo, de antibióticos, de levaduras, de huevo, etc. ¿Qué es lo que hace la gelatina? La gelatina específicamente es un estabilizante. ¿Qué es lo que hace este estabilizante? Pues permitir que la vacuna esté en su manera adecuada durante el transporte, durante el almacenamiento y esté bien el momento en el que yo voy a administrar esta dosis de vacuna. ¿Qué es lo que hace entonces el estabilizante? Evitar que se degrade. La gelatina, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene entonces de las pezuñas de cerdos, se obtiene de la piel, también se puede obtener. Y pues entonces, como viene de los cerdos, puede existir una reacción alérgica severa en 1 de cada 2 millones de personas en los que se ha suministrado la vacuna. Como decía el doctor Seco, el hecho de que pueda provocar una vacuna la muerte es como si tuviéramos nosotros la suerte de que nos caiga un rayo. Es decir, es muy, muy baja la probabilidad de que una vacuna haga algún efecto negativo en una persona. Entonces, primero, bueno, pues por la reacción alérgica de que puede generar el hecho de que venga de cerdo. Y segundo, por la religión. Nosotros sabemos entonces que en la religión, bueno, cuando hablamos nosotros de judíos, hablamos de muslims, ellos no aceptan como tal el comer cerdo porque consideran que es un animal sucio y que no puede ingresar a su cuerpo de esa manera. Entonces, el hecho de que venga de un cerdo, ese componente de la vacuna, hay padres que son escépticos y dicen, pues prefiero no ponerla. ¿Qué es lo que ocurre? Que dicen, bueno, los líderes religiosos han aprobado el hecho de colocar las vacunas pese a que tengan gelatina que puede venir de los cerdos. ¿Por qué? Pues porque primero, los beneficios que se tienen con colocar las vacunas son mayores. Segundo, porque la religión dice que no debo ingerir y no estoy haciendo una ingesta, me están haciendo una inoculación en el músculo. Entonces, de esa manera, pues han dicho, está bien, aprobamos que se pongan las vacunas pese a que nosotros no comemos cerdo. También nos dicen, bueno, contiene formaldehído y el formaldehído lo asocian con el formol con el que se mantienen los cuerpos muertos. Entonces dicen, no, imagínate, el formaldehído, si al formol le ponen a un cuerpo para que se mantenga ahí tieso, entonces eso me hace mal a mi cuerpo. ¿Qué hace el formaldehído?
El formaldehído, como explicó el doctor Seco también, se utiliza para poder inactivar toxinas. Entonces, ¿cuáles toxinas? Como la difteria y tétanos, por ejemplo, porque sería muy peligroso que nosotros podamos colocar una toxina que esté activa en nuestro cuerpo. Inactiva también a los virus, como la de la polio, por ejemplo, y en realidad la cantidad de formaldehído que se encuentra es traza, es decir, que corresponde al menos del 0,02% de la vacuna. Existen de igual manera múltiples artículos en los cuales se hace una evaluación sobre el formaldehído en las vacunas de los niños. Uno de ellos es estos que les estoy presentando yo aquí, en los cuales dicen, por ejemplo, que si se inocula 200 microgramos de formaldehído, este se elimina en 30 minutos. ¿Por qué el formaldehído no es un problema principal? Porque nosotros producimos formaldehído en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos en nuestra circulación una cantidad alrededor de 0,1 milimolar de formaldehído. Entonces, si es que viene formaldehído que está en cantidad traza en una vacuna, en 30 minutos mi cuerpo lo puede eliminar totalmente. La cantidad de formaldehído que puede ingresar en una vacuna es menos del 1% del formaldehído que produzco yo normalmente en mi cuerpo. Nuevamente, entonces, que las vacunas tengan formaldehído no representa ningún daño para el infante al que se le está colocando la vacuna. Otro mito que ha causado gran controversia es que usan células de fetos para producir las vacunas. Pues no todas las vacunas usan células de fetos. ¿Cuáles las usan? La rubiola, la varicela, la hepatitis A y la rabia. ¿Por qué se usan células de fetos para poder producir estas vacunas? Pues primero, ¿de dónde vienen estas células de los fetos que mencionan? No es que estamos a cada rato recolectando fetos para poder cultivar las vacunas. Se tienen líneas como tal y se consideran que las células de estos fetos son líneas casi inmortalizadas. Es decir, que todo el tiempo se pueden seguir reproduciendo y conservando las mismas características. ¿De dónde han venido estas células? Han venido de 2 abortos que han sido electivos de Suecia e Inglaterra en el año de 1960. Entonces, estas células son las que se siguen conservando para poder entonces permitir el crecimiento de los virus. ¿Por qué necesito células para cultivar virus? Porque las bacterias pueden crecer en un agar, pero los virus no. Los virus necesitan células para que puedan replicarse. Entonces, de esa manera es que yo puedo producir vacunas. Y como ya lo mencionó el doctor Seco y la doctora García, causan reacciones alérgicas. Uno de los mayores miedos que se tiene es que las vacunas pues, puedan causar reacciones alérgicas o que puedan estar relacionadas con mayor cantidad de enfermedades autoinmunitarias. Como ya lo mencionaron, las vacunas lo que hacen es entrenar a nuestro sistema inmunológico para que éste pueda defenderse. No cambian su manera de actuar. No es que se meten en la célula y cambian el ADN y hacen que el cuerpo reaccione de una manera distinta. Solamente entrenan a nuestro sistema inmunológico para que puedan actuar. Hay una analogía en la que se dice, por ejemplo, cómo actúan las vacunas vivas y cómo actúan las vacunas que son no vivas. Pues el hecho de que a ti te coloquen una vacuna viva atenuada es como si tú tuvieras un entrenador de tenis. Tú entras a la cancha de tenis sin saber jugar tenis y en ese momento el entrenador te enseña con diferentes movimientos a que tú puedas moverte en toda la cancha para poder actuar frente a los patógenos. Es decir, que como el doctor Seco mencionaba, el hecho de que tú te vacunes con MMR, que es para la sarampión, paperas, y rubiola, el hecho de que tú te vacunes con una polio viva hace que tu sistema inmunológico esté entrenado y no solamente para actuar contra ese patógeno, sino con una variedad muy amplia. ¿Qué más ocurre? Que en cambio una vacuna que es no viva hace entonces como si tú estuvieras entrenándote solamente con una máquina que te lanza bolas. ¿Qué es lo que hace? Que las vacunas vivas puedan desarrollar de una manera más fuerte tu sistema inmunológico y las vacunas que no son vivas de una manera más ligera, pero también efectiva. No está visto que se desarrollen enfermedades autoinmunitarias
por vacunarse. En cuanto a las alergias al huevo, por ejemplo, solamente del 0,5 al 2,7% de toda la población tiene alergia a las proteínas del huevo. Y de esta, del 0,5 al 2,7, es un porcentaje muchísimo menor el que tiene reacciones anafilácticas al huevo. Recordemos entonces que si un paciente es alérgico al huevo y solamente pues presenta tal vez cólicos o presenta tal vez un pequeño sarpullido, sí puede colocarse las vacunas. Una persona que tiene una reacción anafiláctica al huevo, pues debería consultar con su médico y probablemente buscar otra opción en lugar de esa vacuna. Bueno, pues por último, a modo de conclusión final, pues creo que la moraleja aquí es que avancemos sin miedos hacia las vacunas, pero siempre pues con la esperanza de que su gestión y reparto sea cada vez más eficaz y ecuánime, que la pandemia también ha demostrado pues que, bueno, las vacunas son útiles y necesarias, pero que hay mucho que mejorar en cuanto al tema de organización gubernamental en este sentido, ¿no? Así que muchas gracias a todos por la apertura y por esta oportunidad de parte de nosotros tres, que es bueno que ustedes estudiantes tengan estas iniciativas de querer hacer algo más que las clases, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, de verdad, estuvo súper chévere y creo que a todos nos sirvió bastante. Una pregunta que hicieron por interno es, ¿por qué no se está tomando como que en consideración a los menores de 18 años para la vacuna del COVID? Bueno, la verdad que los ensayos clínicos se han planteado claro, en poblaciones tú no haces un ensayo clínico con la población más vulnerable que puede haber en una sociedad, ¿sí? Entonces los ensayos clínicos se han hecho con pues, población adulta, que además puede firmar consentimientos informados y bueno, pues tiene esa autonomía en ese sentido y tiene menos riesgos. Ahora, hace ya más de un mes que se empezó el ensayo clínico en Londres con las vacunas de AstraZeneca, no sé si Pfizer también, menores de 18 años y se está haciendo de manera escalonada. Se empezó con grupos de 17, se ve que no hay problemas y efectos adversos, que es lo más probable. O sea, es solo una precaución, ¿no? No es porque sean distintos a un sujeto de 20 años, uno de 17, pero bueno, pues por temas legales y por temas de precaución es un grupo más vulnerable. Entonces, bueno, se coge el grupo de 18 a 65 años y es en ese en el que se trabaja. Y como les digo, ya se ha empezado ensayos clínicos en 17, no hay problema, se baja a 16, a 15, 14 y así es como funcionan un poco este tipo de ensayos. Completando lo que el doctor Seco mencionaba, de hecho se está planteando que en los ensayos clínicos que se ha tenido para las vacunas, el monitoreo que ha sido de 2 meses. Para los infantes, niños menores de 5 años, el momento en el que llega a hacerse el monitoreo será durante 6 meses. Igual en esto, los grupos etarios, diferentes vacunas han decidido hacerlos en 3 grupos, otros solamente en 2. El punto es que para tratar de monitorear de mejor manera a esta población que, como menciona el doctor Seco, no es que sea distinta, sino que no firma consentimientos informados, que tal vez puede ser un poco más vulnerable, pues entonces se va a tener un monitoreo más alargado. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Creo que hemos cubierto todos los temas que en cuanto a los mitos. Hay una pregunta en el chat que dice, mi pregunta es, ¿un paciente alérgico en desensibilización a su alergia puede ser vacunado? Sí, a priori, como les decíamos, solo en casos de alergias muy severas se podría justificar la no vacunación, pero en el 90 y pico % de los casos no va a haber problema. Claro, tendría que consultarse el caso en concreto en esa desensibilización, cómo de drástica era su alergia inicial, ¿no? Y en qué fase está de su proceso. Pero a priori con alergias no hay problema en la mayor parte de los casos. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Y tal vez solo para cerrar, quisiéramos preguntarles a ustedes, de su opinión, ¿cómo creen que ha sido manejado el proceso de vacunación en Ecuador y qué consejos o qué sugerencias podrían dar
a este tema? Bueno, realmente aquí ha habido un muy mal manejo del proceso de vacunación. Lo único que hemos reflejado es realmente una falta de ética, una falta de profesionalidad en el tema de la vacunación. Han habido muchos casos de corrupción y siguen habiendo más casos de corrupción. Todos los días vemos. Recién esta semana salieron 2 estudiantes de medicina, de 5º año de medicina, que han sido vacunados en primera línea, cuando ellos no están en primera línea realmente de la fase de vacunación y no deberían haberse acogido a la vacunación. Sin embargo, parece que la ética y la moral a veces se ve quebrantada, no sé si por el miedo a contagiarse o por la viveza que tenemos o por las influencias que creemos tener en el medio. Entonces, realmente nosotros como país hemos manejado mal el tema de la vacunación. Tenemos ministros de salud que no les da vergüenza presentarse ante las cámaras y decir que sí, que se han saltado los lineamientos de vacunación porque tienen que vacunar a su mamá, por ejemplo, sin ningún remordimiento, sin ninguna vergüenza, sin ninguna dimisión del cargo. Y aquí no pasa nada, o sea, la verdad es que aquí no pasa nada, en este país no pasa nada. Entonces, creo que cada uno tiene que manejar los valores morales que tenemos. Y incluso si nos ofrecen, si a mí en este momento me ofrecerían ponerme la vacuna, creo que mi obligación moral es no acoger, o sea, no vacunarme, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto refleja mucho la moral de cada uno y, como digo, también a veces se ve quebrantada esta moral por el miedo que tenemos ante la situación. ¿Cómo se podría mejorar? Creo que cada uno tiene que mejorar desde el yo personal. Si a mí me ofrecen, porque mi tío es el ministro y me ofrecen vacunarme, creo que yo estoy en el llamado de decir, no quiero vacunarme, no me toca vacunarme, voy a esperar. Han habido casos a nivel mundial de gente que donó dinero para la realización, para la investigación en las vacunas, que han esperado su turno. Entonces, creo que esa es la mayor reflexión que tenemos que tener. Tenemos que esperar el turno que nos toca, sin saltarnos esa fila, no hacernos los más listos para vacunar. También tenemos el problema que como país no estamos realmente adquiriendo el número necesario de vacunas para poder inmunizar a nuestra población, que esto se está demorando demasiado. Todo el tema de corrupción aquí empaña al tema de la vacunación. Y como explicamos en la conferencia, mientras más nos demoremos vacunando, hay la oportunidad de tener más variantes del virus que no sabemos si es que sean o no sean efectiva la vacunación que vamos a adquirir. Otro tema también es el manejo que tenemos de la vacuna. Tenemos que tener garantías de que los procesos de almacenamiento y de distribución se están cumpliendo. Y entonces, cuando no tenemos un gobierno que es transparente en toda su gestión, la gente tiene dudas. Hay gente que tiene dudas ahora de vacunarse por eso, porque dice, bueno, ¿y cuál es la garantía que a mí me dan de que la vacuna se ha mantenido a menos 20 grados centígrados? Entonces, creo que como gobierno tienen que dar a su gente la seguridad, la confianza de que están haciendo las cosas técnicamente correctas y de esa manera mostrar seguridad o dar tranquilidad a la población para que se pueda vacunar. Respecto, veo que hay unas preguntas en el chat. Sí, Y nos dicen entonces que cómo deberíamos actuar frente el momento en el que alguien se argumenta y dice que no se quiere vacunar, y más si es que es una figura pública, como menciona aquí Eugenio Derbez. Pues bueno, lo primero es que cuando alguien les dice a ustedes, es que no me quiero vacunar, nuevamente, lo primero, mostrar empatía, no pensar que esa persona no es inteligente, sino pues preguntarle, ¿y por qué no te quieres vacunar? ¿Cuáles son las cosas que tú crees por las que la vacunación es mala? Y ahora entonces te dice, bueno, pues porque si es que tengo la inmunidad natural es mejor que la inmunidad que me puede brindar una vacuna. Pues muy bien, entonces tú con hechos, con datos, le dices, pues mira, los riesgos que tú tienes de tener una inmunidad natural, pues pueden llegar a la muerte.
una vacuna no te va a pasar esto. Los datos son tales. Te dice, ah, no, es que los estudios son manipulados. Pues muy bien, entonces veamos las fotografías de los niños que tenían antes sarampión y veamos ahora, en cambio, cuántos casos podemos encontrar de niños con sarampión. Entonces, tratar de preguntar qué son las creencias que ellos tienen e ir desmintiendo de una en una. Ser siempre transparentes y decir las cosas que sabemos y las que no también decirlas. Creo que hay otra pregunta también de Sebastián, que habla de, bueno, de que los estudiantes de medicina sería bueno que se vacunen para poder hacer prácticas, eso en el futuro. Claro que sería bueno, pero bueno, pues la realidad es lo que decimos, no hay vacunas y la prioridad pues es la prioridad, ¿no? Primero tienen que ser los sanitarios de primera línea, que están ahí con el riesgo de exposición. Y bueno, pues las líneas más o menos que se han otorgado a la población mayor, sería muy bueno pues que ahí se metiesen también en algún momento medio prioritario los estudiantes de medicina, ¿no? Una vez los primeros grupos de riesgo se hayan vacunado. No van a ser el primer grupo de riesgo porque ustedes pues, son chicos sanos y bueno, pues estar sin prácticas es un daño colateral. En nuestro caso tratamos de suplir con unas buenas prácticas medio teóricas, pero claro, hay cosas en medicina que o las ves, ¿no? Entonces, bueno, pues se tratará de buscar una solución a ese problema porque la pandemia no va a durar eternamente, ¿no? Se va a controlar tarde o temprano, antes aquí, antes allá, pero va a remitir. Entonces, eso es lo que se puede hacer, ¿no? No se puede hacer más. Claro, respecto a eso igual, o sea, como la doctora García hablaba, que nuestros intereses no pesen sobre las líneas prioritarias que en realidad se tienen. Entonces, como dice el doctor Seco, el no tener prácticas es un daño colateral, pero no es que me va a afectar a mi vida. O sea, no es que me voy a morir si no tengo prácticas en un año, porque al final las voy a poder recuperar y voy a poder hacerlas. En cambio, una persona que esté en primera línea y no le brindan su vacuna sí puede morir. Entonces, de hecho, en algunos países se está planteando cuáles son los grupos prioritarios y dentro de ellos, por ejemplo, incluir a las embarazadas que están en el último trimestre de embarazo, porque se ha visto que si llegasen a contraer COVID en el último trimestre de embarazo, pues implica mucho más riesgo para su salud y que los niños también pueden requerir mucha mayor atención médica al momento de nacer, que pueden nacer prematuro, entre otras cosas. Entonces, es importante que nuestros gobernantes decidan de una manera correcta, mediante asesoría técnica, cuáles son los grupos prioritarios y tratar de buscar una mayor y más veloz adquisición de las vacunas, porque como mencionaba también el doctor Seco, no es solamente importante que pues el resto de países desarrollados estén vacunando, porque no van a alcanzar la inmunidad de rebaño. Si es que nosotros, los países en desarrollo, tampoco nos vacunamos. Y la velocidad de la vacunación debe ser incrementada en nuestro país y en general en el mundo. Y de igual manera se debe seleccionar de una manera más adecuada los grupos prioritarios y hacer cumplir esa prioridad. Listo, creo que ya no hay más preguntas y ahora sí ya podemos terminar ese taller. Por último, agradecerles nuevamente, doctora García, doctor Seco, ingeniera Calderón, muchas gracias por su tiempo y también por este conocimiento que nos han ayudado mucho y que es tan importante en esta época de pandemia y de que estamos empezando la vacunación. Entonces, muchísimas gracias y gracias a los que asistieron también al curso. No sé si Andrés quiere decir algo más para cerrar ya el taller. Sí, gracias doctores, como dijo usted, creo que nos ayudó bastante. Como futuros doctores creo que vamos a poder aplicar esto el día a día. Muchísimas gracias, doctores. Muchas Gracias, gracias a chicos. ustedes. Cuídense Que tengan un mucho buen y- fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctores. Hasta luego.